Mi nombre es Genesis Orozco y voy a estar hablando sobre el desarrollo. Bueno, mi nombre es Genesis Orozco y voy a estar hablando sobre el desarrollo histórico de la investigación comunicacional en Europa, Estados Unidos y Venezuela. Y también voy a hablar un poco sobre el análisis morfológico de la prensa. Bueno, para comenzar, digamos que lo que es la investigación científica en los medios de comunicación se hace más que nada para entender el rol que cumplen estos mismos dentro de una sociedad. Y obviamente esto, al ser un campo tan amplio, todavía no se ha podido aplicar un método de investigación científico, ni tampoco se ha podido recopilar estudios. O sea, toda la información que se tiene es basada en hallazgos de métodos parciales de investigación en escuelas de Estados Unidos y Europa. Para comenzar, se tiene que en los años 20 en Europa, surgen teorías de carácter conductista, como lo fue la teoría de la aguja hipodérmica, donde se analizaba la influencia de lo que era la propaganda y la participación ciudadana en la Primera Guerra Mundial. Acá se mostraban los medios de comunicación como, digamos, omnipotentes, y frente a lo que era una audiencia bastante homogénea y manipulable, se podían aplicar ciertos tipos de, digamos, de estudios en donde clarificaban que se utilizaban mucho los medios de comunicación para influenciar y también manipular a estas personas. Acá se buscaba, de hecho Hitler lo aplicaba mucho, y buscaba, digamos, criollamente hacer ese lavado de cerebro a estas personas. Después, en lo que fue entre los años 1948 y 1960, en Estados Unidos nace, digamos que las primeras teorías de comunicación, tomando como elemento de análisis principal lo que era el lenguaje, o sea, cómo se comunicaba el mensaje en los medios de comunicación. Acá en estas teorías eran tenían carácter funcionalista, y básicamente lo que buscaban era reducir la interferencia eh, en el mensaje. O sea, ellos procuraban cuidar todo lo que era el proceso de la comunicación. O sea, el emisor, el mensaje, el canal, las interferencias y el receptor. Eh, lo que se esperaba con esto era que el mensaje llegara de manera efectiva a través de los medios de comunicación a una gran cantidad de personas, a una gran cantidad de masa, para poder fortalecer las ideas nacionalistas. Después de esto, se tiene, dentro de esto, quise decir, se tienen las teorías de Shannon y Weaver en 1948, donde proponen el modelo lineal de aplicación universal. Digamos que es acá donde aplican un primer modelo matemático de la comunicación, o sea, era todo bastante lineal. Luego, Laswell, en 1949, desarrolla la teoría conocida como paradigma de Laswell, donde él propone las siguientes interrogantes: ¿quién comunica qué? ¿Por cuál canal? ¿A quién? ¿Y con qué efectos? Es así como su estudio se centra en la influencia que tienen los medios de comunicación en el proceso de la creación de la opinión pública. Después, posteriormente, Norbert Wiener rompe el esquema del agua, proponiendo que o sea, que este esquema no se puede hacer si no hay una retroalimentación. Él propone lo que es el esquema circular, donde tiene que haber sí o sí un retorno, es decir, se aplica todo esto y en base a esto se obtiene una respuesta o reacción del público, y es así donde se puede establecer la comunicación como tal. O sea, él lo que propone es que no existe más esto que es lineal sin ninguna retroalimentación. O sea, se le da importancia a la reacción y a la respuesta del público. Luego seguimos con los años 50, donde surge en Europa otra perspectiva de los estudios de la comunicación, y es la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Acá
se opone completamente a las ideas funcionalistas y nacen lo que son los estudios de Marx, donde se empieza a ver la comunicación como un elemento esencial del análisis político, social y cultural. Acá se indica que los medios de comunicación están ligados a sistemas de poder y de control, y proponen también el concepto de lo que es la industria cultural. Luego, en 1960, una de las investigaciones que se hace se trata de comprender y explicar la articulación entre la clase social y la práctica cultural. O sea, acá se analizaban cómo las manifestaciones culturales eran clave dentro de la comunicación. Se vuelve a repetir lo que es el efecto de la retroalimentación. O sea, se tomaban en cuenta las manifestaciones, qué pasaba con eso, qué era lo que la gente manifestaba, y en base a eso se realizaba el estudio a nivel comunicacional. Luego, de 10 años después, se desarrollan los primeros estudios de comunicación alternativa, donde se hace el análisis de intereses del emisor y los diseños de los medios de comunicación. Y en 1973 surge la teoría de la agencia setting, en donde se estudia la gran influencia que tiene la comunicación de masas al determinar qué asuntos poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da. Esto, digamos que se vive día a día en los noticieros, donde ellos mismos muestran lo que quieren. A ver, no es que ellos muestran lo que quieren, sino que cada noticiero tiene como una agenda de cosas, ¿no? Entonces, ellos deciden qué noticias prestarle más importancia. Por ejemplo, un ejemplo que está pasando acá. Hace poquito ocurrió algo en la costa, que fue un crimen, y como que le han dado demasiada importancia a eso. No quiere decir que no tenga importancia, sino que todos los días hablan de eso. Entonces al día siguiente hablan de eso y hablan de un caso muy parecido. Entonces como que ellos le dan la importancia a ciertas noticias y es prácticamente lo que quieren que el público vea. De eso se trata. Ahora bien, en lo que es en la parte de Latinoamérica, todo inicia por José Márquez de Melo en la década de los años 40, cuando se instala formalmente la Escuela de Periodismo Casper Libero en Sao Paulo de Brasil. Es acá donde el surgimiento de la línea del pensamiento es el resultado de la reacción de los científicos sociales latinoamericanos contra todas las ideologías norteamericanas. Acá se rechazan los puntos de vista impuestos por el funcionalismo y se plantea el papel de los medios de comunicación como reproductores del sistema capitalista. Básicamente lo que quieren plantear es que donde se plantea lo que se planteó, lo que querían plantear, eran que los medios de comunicación deben ser utilizados como instrumento para la transformación social. O sea, utilizarla como para el estudio y para la integración regional. Acá cabe destacar que en esta investigación aparece uno de los conceptos centrales de la teoría de la comunicación, como lo que es en la mediación. Y por último, en Venezuela se ha seguido esta misma línea de pensamiento, donde el exponente Pascualia, que posee una obra denominada Comunicación y Cultura de Masas, cuyo objetivo era demostrar el papel que juegan los medios de comunicación audiovisuales en la sociedad venezolana culturalmente desarrollada. Acá lo que se pretendía era que la investigación comunicacional se basaba en que todo tenía que ser para el bien de la población, o sea, para que creciera el pueblo a nivel de estudio y a nivel de desarrollo. O sea, no se investigaba del lado de la influencia, sino de cómo
ayudar para que el pueblo se desarrolle, para que la cultura se desarrolle. Y bueno, metiéndonos un poco con lo que es el análisis morfológico, se puede decir que este es el estudio que se encarga de resaltar, digamos que el esqueleto de la prensa. O sea, acá, siguiendo unos lineamientos, obviamente, siguiendo unos lineamientos, la prensa permite poner esas características fundamentales que destacan cada periódico, digamos. Acá se muestra el diseño del periódico, cómo siguen bajo una misma línea la forma de publicar las noticias y la forma de colocar dichos contenidos y cómo hacer que este se haga armonioso a la vista del lector. De eso se trata lo que es el análisis morfológico. Aparte de, como dije, unos lineamientos que se tienen que seguir, que digamos que en realidad son bastante generales, pero sin embargo cada periódico, cada medio impreso tiene sus propios lineamientos. Y lo que se trata es, digamos, como descifrar toda esa armonía que hay a la hora de leer un periódico. Bueno, eso es todo.